Ok. Ujú. Ok.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan de manera presencial y a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que durante nuestra edición 73 estamos trabajando bajo un formato híbrido y apegados a los protocolos sanitarios que marcan las autoridades. Para concluir con nuestro programa de IM73, les presento a nuestra siguiente speaker. Ella es representante de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Estudios Globales del Departamento de Estudios Regionales INESER de la Universidad de Guadalajara, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Las líneas que inscriben sus investigaciones son negocios en el entorno global, la organización de la producción en el ámbito mundial, estrategias empresariales, cultura empresarial, políticas públicas y desarrollo regional. Ella nos presentará el tema Impacto de la pandemia en empresas del sector moda en Jalisco. Le cedo la palabra a doctora Angélica Basulto. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión yo les voy a presentar una investigación que realizamos y que seguimos realizando relacionada con las afectaciones a sectores estratégicos en Jalisco. Entonces, quiero antes que nada tener como antecedente que este trabajo lo estamos realizando dentro del proyecto que se llama Plataforma Económica COVID-19, en el que estamos trabajando algunos investigadores. Básicamente somos un equipo multidisciplinario que estamos orientados a investigar los efectos económicos del COVID en Jalisco y desarrollar un conjunto de estrategias que ayuden a mitigar el impacto. Básicamente, esta plataforma económica de Jalisco tiene como objetivo generar y articular diferentes sectores de la población para generar información útil, accesible, para conocer los efectos de la pandemia en la economía, las políticas públicas que se deben implementar y estrategias para el desarrollo regional en Jalisco. Básicamente este trabajo. Este trabajo es parte de una encuesta preliminar que fue aplicada por el Instituto de Formación Económica de Jalisco, pero nosotros dentro de la plataforma ya estamos levantando una segunda fase de esta encuesta y esperamos tener pronto la información, los resultados para poder compartirlos con ustedes. Voy a compartir pantalla. Cintia, si me puedes apoyar, no me permite compartir pantalla. No, no puedo compartir pantalla. Gracias.
Doctora Basulto, en la Sí. parte inferior derecha encuentra la opción de compartir pantalla. Ya tiene habilitada la opción desde acá. Aquí ya la tengo también habilitada, pero no me permite, no me ¿Ya da tiene alguna. su presentación abierta? A ver, permite. Hay que abrir únicamente la presentación, por favor. Permíteme un momentito. Listo. Ya está abierta. No nos aparece aún. De este lado ya tenemos habilitada la opción, pero es importante verificar que usted esté ingresando a la opción de compartir pantalla en la casi Ya. esquina Sí, inferior derecha. sí. Listo. ¿Ya lo pueden ver? Sí, nada más hay que darle en pantalla completa. Perfecto. Muy bien. Perdón. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a platicar hoy o a charlar hoy sobre el impacto de la pandemia en el sector modas de Jalisco. Básicamente, en cuanto al contexto, tenemos que hablar algunas cuestiones, principalmente en cómo están operando actualmente las empresas. Actualmente las empresas, perdón, listo. Actualmente las empresas están operando en un entorno muy vulnerable, ¿sí? Y que es incierto, desconocido y sin precedentes. Bueno, por lo menos lo que nosotros hemos vivido, pues no tenemos ninguna otra experiencia de crisis pandémica, ¿no? El impacto que se está generando y cambia día tras día es difícil de evaluar. Cada día cambia la situación, cada día cambian las condiciones, tenemos un futuro incierto. Los esfuerzos en temas de salud para detener la pandemia del COVID ha desencadenado en solo unos meses una desaceleración muy importante de las actividades productivas. Hemos visto cómo algunas empresas han cerrado, cómo algunas empresas se están viendo muy afectadas. Esto supera en gran medida a los estragos originados o los efectos originados por otras crisis de índole económica y financiera por la que hemos atravesado, ¿sí? Si recordamos la crisis del 94, la crisis del 2002, la crisis del 2008-2009, entonces son unas crisis más de índole económico, financiera, tecnológica, pero nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta, ¿no? Existe, por lo tanto, una disminución considerable de la actividad mercantil como respuesta a las políticas de salud y a la disminución de la demanda de consumidores actualmente. Bueno, vamos a ver estas afectaciones que tiene el sector, para cual lo analizamos, el sector de la confección, el sector de la joyería y el sector del calzado. Bueno, hablando de estas empresas, les voy a dar un resumen de lo que vamos a hablar. Hablando de estas empresas, podemos decir que la situación es crítica,
¿sí? Para las empresas en general. Hay que recordar que frente a cualquier crisis, las empresas más afectadas siempre son las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, por su fragilidad financiera. Estas empresas cuentan con menos estrategias y margen de maniobra para sobrevivir frente a cualquier impacto o efectos que tenga la demanda. Y la disminución de la demanda actualmente pues, ha disminuido en más del 50%. Además, mantienen deudas a las que tienen que hacer frente y vamos a ver que más del 50% de las empresas están endeudadas. La mayoría de las empresas, cerca del 90%, no cuenta con recursos para hacer frente a sus deudas y se debe de tomar en cuenta que en México los créditos son caros y escasos. Entonces, eso genera más efectos en este tipo de empresas, las micro, pequeñas y medianas. Es importante recalcar que la mayoría de las pymes casi nunca operan al 100% de su planta productiva. Y por lo tanto, una disminución de la demanda y de los márgenes de utilidad se vuelven negativos y tienen pérdidas de actualmente entre 26, 50, 70% ya hasta estas fechas. Los flujos de efectivo se reducen al mínimo y muchas veces es insostenible para hacer frente a sus compromisos pactados. No cuentan con recursos para hacer frente al pago de las nóminas, gran parte de estas empresas, y han tenido que prescindir de personal, muchas veces altamente capacitado o que les ha costado capacitar, o sea, han gastado de sus recursos para capacitarlo y han tenido que prescindir de este personal debido a la escasez de capital de trabajo. En cuanto a la cadena productiva, se ha visto también muy afectada para los proveedores, para proveedores de bienes finales como de bienes intermedios, ¿no? También enfrentan a un aumento de los precios de algunos insumos de procedencia extranjera en respuesta a estas fluctuaciones que ha tenido el tipo de cambio, la depreciación de nuestro peso. En gran medida, las empresas dependen de algunos insumos fabricados en el extranjero y esto ocasiona un incremento en los costos de producción. Esto ha generado que algunas empresas hayan comenzado a incrementar los precios de algunos productos en respuesta a esto que les dice, al aumento de los costos de operación de las empresas. Las pymes, debido a su fragilidad financiera, como hablamos, no cuentan con un margen de maniobra para renegociar algunas de sus obligaciones o condiciones comerciales con clientes, proveedores o incluso para hacer frente a su deuda. Adicional, estas empresas tienen un mercado muy limitado. Básicamente es local, regional y algunas pocas, estamos hablando del estado de Jalisco, y algunas pocas nacional y en menor medida algunas que exportan, ante lo cual la mayoría de las empresas han visto reducidos sus ventas en más del 50-70% ya hasta estas fechas. Al momento de aplicar este estudio, pues fue en abril, vamos a ver enseguida. Lo que les voy a presentar a continuación, que son imágenes más gráficas de ver cuál ha sido el impacto de la pandemia, se sustenta en los resultados de la encuesta titulada Diagnóstico de las afectaciones económicas a las unidades económicas de Jalisco por el coronavirus. Esta encuesta fue aplicada, como les decía antes, por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. La encuesta fue aplicada en abril. Sí, eso es muy importante. Esta encuesta fue aplicada en abril, o sea que de abril a la fecha las cosas han cambiado muchísimo. La situación ha sido más grave. Por eso estamos iniciando un segundo levantamiento, ¿sí? Vamos a iniciar ya el análisis de esa información para tener datos más actuales. Que esto ha sido muy, muy difícil, sobre todo por la dificultad para que las empresas respondan a la información que se les solicita, considerando que de antemano que es confidencial.
El total de las empresas que respondieron a la encuesta de los sectores que estamos analizando fueron 87, que es muy bajo si consideramos que el total de las empresas que respondieron fueron 1,900, solamente 87 del sector moda, pero esto nos da unas pautas para ver cómo se estaba comportando ya esta crisis pandémica en los primeros meses del año. Para analizar esta información disponible, estamos trabajando un grupo de investigadores en las afectaciones sectoriales en Jalisco. Consideramos 9 dimensiones de análisis. La primera tiene que ver con el perfil de la empresa, cadena productiva, que es muy importante, cuáles son las afectaciones en la cadena productiva de los sectores, desde los proveedores, desde los clientes, etc. La tercera situación que enfrentan las empresas ante la crisis ocasionada por la pandemia: producción y ventas, empleo y salarios, situación financiera, planes de reestructuración y nuevas oportunidades en el mercado. O sea, cuáles son las perspectivas de las empresas sobre los apoyos recibidos por el gobierno. Y por último, percepciones sobre condiciones de orden fiscal necesarias para enfrentar y salir de la crisis, ¿sí?, en opinión de las empresas. Vamos a hablar del perfil de las empresas. Bueno, como los investigadores que estamos trabajando aquí, está el maestro Javier Medina con su servidora, estamos encabezando este proyecto y tenemos unos colaboradores muy capacitados que nos han estado ayudando a organizar toda esta información. Entonces, al analizar la información, consideramos que no podemos hablar de la industria de la confección de vestidos sin hacer una separación sobre lo que son las empresas y sobre lo que son los negocios encargados a la comercialización. Y lo mismo pasa con la tienda, la parte de zapatos, ¿no? Fabricación de calzado frente a los locales que comercializan el calzado. Entonces, consideramos que era más objetivo hacer una diferenciación entre empresas fabricantes y empresas comercializadoras. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en cuanto a las empresas que más participaron en este estudio fueron tiendas de ropa, en su mayoría microempresas y algunas pequeñas, pero fueron las que participaron, tuvieron más participación aquí. En segundo lugar, tenemos la confección de productos textiles, en la que ya vemos que se integran a las micro, algunas más pequeñas y medianas. También la joyería y tiendas de relojes participan, básicamente son micro y una que otra pequeña. En cuanto a fabricación de calzado, aquí ya podemos ver que son micro, pequeñas, y aquí ya podemos ver medianas y grandes empresas. En cuanto a las zapaterías, tenemos que básicamente son micro y pequeñas empresas. Vamos a ver que básicamente la mayor participación son de microempresas. El 80% de las empresas que respondieron a la encuesta fueron micro. En segundo lugar, pequeñas, el 7% medianas y solamente el 2% grandes. En cuanto a la antigüedad de la encuesta, esto es muy importante para ver qué tan arraigadas están y cuáles son las afectaciones. En cuanto a la edad de la empresa, podemos ver que la mayor porción son empresas que tienen más de 10 años. El 21% son empresas de 6 a 10 años y de 3 a 5 años el 18%, y las más jóvenes solamente son el 9%, de 1 a 2 años. En cuanto a la ubicación que es donde se encontraban estas empresas, de acuerdo al tamaño, podemos ver que la mayor proporción de las empresas que respondió a la encuesta son de Guadalajara, en su mayoría micro, como ya vimos, y algunas medianas, ¿sí?, y pequeñas. Y las empresas grandes también están en Guadalajara. En segundo lugar tenemos Zapopan, en tercer lugar Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande.
Vamos a analizar la segunda dimensión, que es la cadena productiva. Vamos a ver el origen de los proveedores de las empresas para ver la afectación y luego relacionarlo con el tipo de cambio. En primer lugar, vemos que de las empresas que estamos analizando, el 40% de ellas, el 40%, el 53%, perdón, solamente depende de proveedores nacionales. En cambio, el 47% tiene proveedores nacionales y también proveedores extranjeros. Entonces, aquí estamos viendo, por supuesto, que tiene una afectación el tipo de cambio si tienen proveedores extranjeros. Vamos a analizar las tiendas de ropa, ¿sí? En cuanto a empresas que han observado un aumento en los costos de insumo, ¿sí? En los costos de sus insumos, de sus la materia prima o productos necesarios para poder operar. Entonces, en cuanto a esta pregunta, las empresas orientadas a la comercialización de ropa, las que dijeron que no, que lo podemos ver en la gráfica de arriba, ¿sí? Las que dijeron que no, básicamente que no habían observado un aumento en los costos de insumo, básicamente son micro y una pequeña. En cuanto a la gráfica de abajo, podemos ver que de estas tiendas de ropa, las que dijeron que sí habían estado observando un aumento de los precios de los insumos, todas ellas fueron microempresas. En cuanto a esto, el aumento de los costos de insumos, si consideramos las empresas, ¿sí? Que ustedes pueden ver en la gráfica de arriba, tenemos ahí unas ligas que están en amarillito. Podemos ver que las que dijeron que sí, ¿sí? Que sí habían observado un incremento en los costos o un aumento de los costos de insumos, en su mayoría fueron microempresas, algunas otras pequeñas, y aquí ya vemos también que se integran las medianas. En la gráfica de abajo podemos ver que estas mismas empresas de confección de prendas de vestir, las que dijeron que no habían observado un aumento en los costos, en el aumento en los precios de los insumos, en su mayoría fueron micro, pero también vemos que se integran aquí una mediana. En cuanto a las empresas joyeras o de joyería, podemos ver que las que dijeron no, sí, son microempresas que no habían observado aumento en los costos de los insumos. Lo mismo, sí, en esta misma proporción se encuentran las que dijeron que sí y que no, 50-50% más o menos, perdón, sí, como 40-40%, y las que dijeron que sí habían observado un incremento en los precios de los insumos también son microempresas, perdón. En cuanto a las empresas dedicadas a la fabricación del calzado, aquí encontramos una cuestión muy, muy importante. La mayor proporción de las empresas que se han visto afectadas, vemos que sí han observado un incremento en los costos de insumo, que son más que las que no han observado ese incremento. En cuanto a estas empresas que dijeron que sí han observado este incremento en los costos de los insumos, en su mayoría son micro, pero también están medianas y pequeñas. Las que dijeron que no habían observado un incremento en los costos de insumos, aquí es bien interesante porque quienes no dijeron que no habían observado ese incremento es una empresa grande, una empresa mediana y una empresa micro. O sea, que básicamente a esas alturas estas empresas no habían observado cambios en el costo de sus materias primas. Ahora, si nos vamos a las zapaterías, pues básicamente podemos ver que todas las empresas, estos negocios han observado una importante proporción de estos negocios o de este grupo de empresas, sí han observado un incremento en
costos de insumos, y en su mayoría son micro y pequeñas empresas, pero también encontramos otras que dijeron que no habían observado incremento en estos costos, que básicamente son micronegocios. Ahora, si hablamos sobre no el costo, sino la escasez, ¿sí? Sí ha sido difícil conseguir algunos insumos. Encontramos que las tiendas de ropa en mayor proporción dijeron que sí habían observado en esta escasez de insumos, ¿sí? Sobre todo porque esta crisis es mundial y muchas veces los insumos o los productos necesarios son de procedencia extranjera. Entonces esto, más los costos de logística, más los problemas de transporte que han tenido por vías fluviales o lo que sea, también ha incrementado los costos y también la escasez. Entonces aquí, por ejemplo, vemos las tiendas de ropa, la mayoría dijo que sí había observado esta escasez de insumos. En su mayoría fueron microempresas, 26, que es muy importante, y las que dijeron que no, son en menor medida y son en su mayoría microempresas. En cuanto a las empresas de confección de prendas de vestir, podemos ver que la mayor proporción de las empresas sí ha observado esta escasez de insumo, en su mayoría son micro, algunas pequeñas y medianas, y las que dijeron que no, básicamente son micros, también con algunas pequeñas y medianas. En cuanto a las tiendas de joyería y de relojes, encontramos que una importante proporción dijeron que sí habían observado esta escasez de materias primas o de insumos, sí, en su mayoría pues son microempresas, y las que dijeron que no también son básicamente microempresas, pero en menor proporción que las que dijeron que sí. Si nos vamos a las empresas fabricantes de calzado, podemos ver que la mayor proporción de las empresas dijeron que sí habían observado esta escasez, y aquí encontramos micro, medianas y pequeñas empresas. Y las que dijeron que no, básicamente son micros y grandes. Me voy a ir un poquito más rápido. En cuanto a zapaterías, pues podemos ver que las que dijeron que sí son en mayor proporción, y son pequeñas y micro, y las que dijeron que no son micro. ¿Sí? Vamos a la tercera dimensión, que es la situación que enfrentan las empresas ante la crisis ocasionada por el COVID-19. Bueno, situación en que se encontraban operando los negocios en el mes de abril. ¿Sí? Encontramos en este grupo de empresas del sector moda que el 85% de las empresas se encontraban en cierre temporal. El 10% estaban operando en condiciones especiales y el 5% tenía cierre definitivo, ¿sí? Había dejado de operar. Entonces aquí es muy importante que la mayoría de las empresas estaban en cierre temporal, algunas estaban operando en condiciones especiales, pero pues esto nos da una pauta qué estaba pasando entonces, ¿sí? Ya era inicios de la crisis pandémica, ¿sí? Frente a lo que está sucediendo ahorita. Porcentaje de empresas que tenían planes de cierre definitivo del negocio. Las que dijeron que no fueron el 47%. Las que sí tenían planes de cerrar ya definitivamente, a ese momento era el 47% frente a un 4% que ya había cerrado. Razones por las cuales habían considerado cerrar es lo que nos vamos a enfocar ahora, ¿sí? Las tiendas de ropa dijeron que en mayor proporción dijeron que no pensaban cerrar, pero algunas que sí. Las que dijeron que sí pensaban cerrar, la principal razón fue la falta de fondos o liquidez. En segundo lugar, incertidumbre sobre la duración de la crisis, y porque dependían del turismo, gastos elevados, entre los más importantes. Ahora nos vamos con las empresas de confección, las que dijeron que sí tenían planes, obedecía a la falta de fondos o liquidez,
incertidumbre sobre la duración de la crisis o de la pandemia, ¿sí? Y otras cuestiones. En las empresas de joyería, los negocios que dijeron que sí tenían planes, se debía a la falta también de fondos o liquidez, incertidumbre sobre la duración de esta crisis y también porque dependen mucho del turismo. En cuanto a las empresas orientadas a la fabricación del calzado, las empresas que sí pensaban cerrar definitivamente se debía a la falta de fondos o liquidez también y incertidumbre. Las zapaterías, encontramos que las empresas que dijeron que sí, básicamente se debía a la falta de fondos, la incertidumbre, ¿sí? Y algunas que ya habían cerrado. Vamos a ver ahora en cuestión de cantidad de empresas que han tenido que aumentar precios o lo han considerado. Aquí tenemos que el 9% sí había tenido que aumentar precios, el 28% no lo había hecho, pero lo estaba considerando, el 44% no contestó porque no sabía, ¿sí? No tenía precisión. Las empresas que no habían aumentado por ciento solamente eran el 13% y pues algunas que dijeron pues que no podían opinar porque ya habían cerrado. En cuanto a las empresas, que dijeron que habían sufrido afectaciones por el aumento del tipo de cambio, encontramos que el 77% de las empresas sí habían sido afectadas por la depreciación del peso. Vámonos con la cuarta dimensión, que es relacionada con producción y ventas. Cabe aclarar que son muchísimas variables, aquí estoy solamente tomando algunas pocas que consideramos las más importantes. Vamos a ver ahora en cuanto a pérdidas del negocio por conceptos de disminución de ventas. Aquí es bien interesante, o sea, qué pérdidas habían tenido hasta el mes de abril. Aquí encontramos que el 71% de las empresas, ¿sí? Casi las 3/4 partes de estas empresas tenían pérdidas en más del 70%. En segundo lugar, el 22% de estas empresas ya tenían pérdidas entre el 30 y el 70% y solamente el 7% de las empresas, muy poquitas, tenían menos del 30%. Aquí ya vemos la gravedad de la situación a ese momento. En cuanto a las cantidades de meses que las empresas estimaban poder seguir operando con sus fondos disponibles, aquí vemos que la mayoría ya no puede seguir operando, o sea, decían, ya no tengo, o sea, 0 meses, ¿sí? 24 empresas 1 mes, 19 empresas 2 meses, ¿sí? Y solamente 5 empresas 4 meses, 3 meses, etcétera, ¿sí? Entonces ya a ese momento ya las empresas, la mayor parte de las empresas no tenía fondos para seguir operando. Vámonos con empleo y salarios, ¿sí? Vamos a ver en cuanto a las empresas que habían tenido que despedir empleados o tenían planes de hacerlos. El 52% de las empresas no lo había hecho, pero lo estaba planeando. El 18% sí había tenido que despedir personal y el 17% no lo había hecho o no tenía planes, ¿no? Solamente. Y el 13% dijeron que en ese momento no tenían personal porque estaban en cierre temporal o habían cerrado definitivamente. En cuanto al porcentaje de empresas que habían realizado acuerdos laborales con los empleados, esto es bien importante, ¿sí? En cuanto a modificar condiciones laborales, reducción de jornadas o indemnizaciones, el 47% sí lo había hecho de las empresas. El 26% no lo había hecho, pero lo estaba considerando hacer en fechas próximas. Y el 13% no lo había hecho aún. O no había pactado ningún acuerdo. En cuanto a cantidad de semanas que las empresas cuentan con capacidad de pago de salarios, si el negocio se mantuviera cerrado,
aquí podemos ver que la mayoría de las empresas dijeron que máximo dos semanas. 19 empresas dijeron que ninguna semana, 0 semanas, 14 empresas una semana y 2 empresas 4 semanas, o sea, un mes máximo, ¿sí? Y aquí tenemos otras opciones de menor importancia. En cuanto a las empresas que habían optado por enviar a sus empleados a trabajar en casa, vemos aquí diferentes percepciones. Claro que algunas de las empresas no lo han hecho, pues aquí, por ejemplo, las tiendas de ropa dijeron que no por la naturaleza del negocio. O sea, son comercializadores de ropa que necesitan a sus empleados en sus locales, ¿sí? Y la naturaleza del negocio, y aquí nos mencionaban que no me convence esa modalidad, o sea, que no estaban de acuerdo con esa modalidad pues, por la naturaleza del negocio y es una actividad esencial. En cuanto a la confección de productos textiles, también vemos que las empresas no lo habían hecho por la naturaleza del negocio, las empresas de la joyería también básicamente porque pues, necesitaban personal en sus locales. Las empresas de fabricación de calzado pues también necesitan trabajo físico y las empresas, las zapaterías también por la naturaleza del negocio y otras consideraciones. En cuanto a la situación financiera, la fragilidad financiera de las empresas es muy importante. Aquí es muy importante ver las empresas que tenían deudas a este momento, ¿sí? Aquí tenemos que el 47% de las empresas sí tenían algún crédito o una deuda pendiente y el 53% no lo tenía. Sobre este grupo de empresas que dijeron que sí tenían deudas o tenían alguna deuda, ¿sí? Les pedimos se pidió que respondieran si habían solicitado prórroga. Y de este grupo de empresas, este 47%, solamente 37 sí habían solicitado prórrogas y 50 no lo habían hecho. En cuanto a las empresas que cuentan con alguna deuda crediticia y que han solicitado prórrogas en una actividad, aquí encontramos tiendas, las tiendas de ropa, que sí habían solicitado prórroga, sí lo habían solicitado. Aquí, por ejemplo, las tiendas de confección de productos textiles sí habían solicitado en la mayor medida la prórroga. En las joyerías, pues aquí encontramos de estas empresas que sí habían solicitado prórroga, en mayor medida todas ellas. En cuanto a las empresas de fabricación del calzado, vemos que fueron menos las que habían solicitado prórroga, ¿sí? Frente a las que no lo habían hecho. Y en cuanto a las zapaterías, vimos que en menor medida sí solicitaron prórroga las empresas. En cuanto a planes y reestructuración, ¿sí? Planes de futuro y reestructuración, aquí se les preguntó si contaban con planes para recuperar su cartera de cliente, a lo cual el 53%, más del 50% dijeron que no tenían ningún plan hasta ese momento, el 47% dijeron que sí. Las que dijeron que sí, indicaron los siguientes planes para recuperar clientes. En principio, ofrecer promociones o descuentos. Enseguida, desarrollo de nuevos productos o servicios. Solicitar créditos para inversión. Desarrollar plan estratégico de publicidad de comercialización. Acuerdos para liquidar deudas, entre los más importantes. Luego encontramos que dentro de las empresas que preveían nuevas oportunidades en el mercado o que esta situación estaba hacerlos tener una visión más optimista en el futuro, ¿sí? Se les preguntó si tenían previsto o preveían nuevas oportunidades en el mercado, a lo que las empresas respondieron, el 55% de las empresas respondió que no,
y el 45% sí tenía o preveían nuevas oportunidades, ¿sí? Frente a esta situación. Esto es bien interesante. Vamos a ver, de las que dijeron que sí preveían, entre las principales oportunidades para encontrar nuevos mercados en el corto y mediano plazo, encontramos, sí, lo más importante que mencionaron fueran desarrollo de nuevos productos o servicios, incursionar o mejorar el comercio electrónico, vendas a través de redes sociales, reactivación económica del negocio, ampliar horarios, entre los más importantes. En cuanto al apoyo del gobierno, encontramos lo siguiente. Las empresas, la mayor proporción de las empresas no había solicitado crédito gubernamental frente al 44% que sí lo había hecho. Y encontramos cuáles eran al nivel gubernamental que habían solicitado apoyo a las empresas. Encontramos que en mayor proporción había sido al gobierno estatal, luego al federal y luego al municipal. Vamos a ver ahora en cuanto a las propuestas sobre condiciones fiscales necesarias para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. ¿Cuáles eran sus opiniones? Entre las principales sugerencias por los empresarios encontramos, ¿sí?, que se apoyara a través de créditos a tasa cero, diferir pagos de impuestos, aprobación del sueldo solidario, diferir cuotas del IMSS e Infonavit, reducir en los siguientes 3 meses el pago provisional del ISR, esto fue en abril, les recuerdo, 100% de deducibilidad en las prestaciones laborales, compensación universal del IVA e ISR y revolución rápida del IVA. Básicamente, vamos ya para concluir, más que conclusiones, son unas recomendaciones en cuanto a que es sumamente necesario que los empresarios emprendedores se reinventen, se reestructuren estos modelos de negocios, más bien reestructuren estos modelos de negocios o sus negocios y modifiquen sus ideas emprendedoras de incursión al mercado para vivir no solamente en esta crisis, sino en cualquier otra crisis. Ponderar la crisis epidémica con respecto a las alteraciones en la oferta y la demanda, realizar una planificación situacional constante, asegurar el crecimiento y rentabilidad de la empresa mediante acciones como la planeación de escenarios, ejercicio de modelado financiero para aumentar la capacidad de recuperación, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya aquí termino. Los invito a que visiten la página web de la plataforma Economía de Jalisco. Aquí les dejo el sitio web. Aquí estamos el grupo de investigadores que estamos trabajando. Yo me encuentro como responsable junto con el maestro Javier Medina y tenemos asistentes de investigación que agradezco mucho su apoyo para esta presentación. Sobre todo al arquitecto Claudio Romo, a Claudia Cristina y al licenciado Álvaro Emiliano. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Basulto, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta aquí en el foro, le pido por favor nada más levantar la mano. Y no sé si a través de Zoom tengamos alguna pregunta. Me parece que no. Bueno, pues al no tener preguntas, cierro agradeciendo a nombre del Comité de Intermoda a la Universidad de Guadalajara y a la doctora Angélica Basulto por habernos acompañado a distancia y haber permeado de conocimiento a cada uno de nuestros asistentes. También agradecemos a cada una de las personas que está aquí de manera física y los invitamos a mantenerse al tanto de nuestra siguiente edición. Recuerden que nuestra edición 74 se llevará a cabo del 19 al 22 de enero del 2021. Muchas gracias. Gracias.